Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, Miguel, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien. Oye, contentos porque ahora que has estado hablando y explicando los temas de arquitectura, vamos descubriendo cosas que yo no tenía la más remota idea que existían. ¿Cómo cuáles, Gastón? Como Zaha Hadid. ¿Qué cosa de arquitecto? Sí, es una mujer. Es mujer, me lo Sí, dijo claro. la productora hace ratito. Es que yo cuando me metí ayer, sí, me lo dijo la productora, creo que es mujer, pero cuando me dicen creo, yo siempre he creído que creer es un acto de fe. Entonces suelo no tomarlo. le tiene fe a la cuando productora. alguien me dice creo, no, cuando alguien me dice creo, ni a mi hija, o sea, si mi hija me dice creo que, yo le digo no me importa porque es un acto de fe. Pero bueno, la productora muy temprano, debo decir, me avisó y me dijo, oye, creo que es mujer. Y yo, según yo vi fotos ayer y era hombre. No, es una mujer. De hecho, es la primera mujer que gana el Pritzker, que es como el Nobel de la arquitectura. ¿Qué cosas tan bonitas hace? Y Qué es bruto. unas cosas increíbles. Y es muy una arquitecta, además, como emblemática de todo el cambio de siglo, del siglo XX, del siglo XXI. Y mujer en Está como muy Bagdad. futurista, ¿no? Explíqueme, pero además explíqueme una mujer en Bagdad. Sí, es Irak, es donde iraquí, no exacto. les dejan hacer nada a las mujeres. Zaha Hadid, nada más para que se meta a ver las cosas que hace. Sí, en efecto, nace en Bagdad, estudió ahí, era de clase como rica, ¿no? Tenía lana, entonces eventualmente vuela a Beirut, luego vuela a Londres para estudiar y termina estudiando pues con grandes arquitectos, con Rem Koolhaas, otro de los que deberíamos hablar, por ejemplo, ¿no? Funda finalmente su despacho. Y bueno, se caracteriza por hacer unas cosas muy locas. Espectaculares. Y pareciera de un tinte futurista, Sí, ¿no? Las curvas es lo suyo, ¿no? Sí, en ella se caracteriza por romper esa tradición arquitectónica del arquitrabe o de las verticales y horizontales, ¿no? Casi toda la arquitectura está construida con verticales y horizontales. La curva pocas veces es usada por el sistema constructivo complejo que implica realizar O eso. sea, es ¿no? difícil construir una curva. Sí, claro, es mucho más caro, por ejemplo, hay que prefabricar específicamente para ello. ¿Y no es tan resistente? Y sí es resistente, pero implicaba todo un reto ingenieril hacer ese tipo de estructuras, ¿no? Y de hecho Zaha Hadid es una innovadora no solo en los sistemas constructivos y en la manera en que realiza estos edificios complejos, sino en la forma en la que los diseña, más allá de lo artístico, como el software y la digitalización que había. Y ella es de las primeras arquitectas que logra construir estas grandes edificaciones con un sistema complejo de digitalización por computadora, ¿no? Entonces, pues va combinando. La arquitectura tiene esta parte artística, pero también tiene esta parte como ingenieril siempre, ¿no? Okay. Entonces ella rompe esta tradición y la llena, la sustituye por la fluidez, la sustituye por el movimiento, la sustituye por la sinuosidad, la curva. Entonces tenemos estos edificios muy sui generis que se salen un poco de la línea, A ver ¿no? si producción nos ayuda, porque no hemos podido ver ningún edificio, pero es que a mí yo ayer que me metí a verlo me dejó sorprendidísimo. Sí. ¿Sabes como qué impresión me dio? Como de estas películas del espacio, que cuando tienen una estación, una oficina en otro planeta, algo así, dije, esto estaría en Marte. Sí, de alguna manera esas películas también se inspiran en la propia obra de Zaha Hadid, ¿no? Creo que una de las cosas que también hace Zaha Hadid rompe la idea de la geometría y la sustituye también por una relación con lo orgánico, no solo con la curva, sino con la idea tal vez de la naturaleza, sino la forma como la esfera, como la curva se va amalgamando entre sí, o incluso cómo ciertos insectos, por ejemplo, realizan sus nidos y cómo se van creando estas arquitecturas orgánicas y naturales, por ejemplo, de la telaraña, por ejemplo. Entonces, todas estas ideas las va retomando. O de las abejas, ¿no? Sí, de los hay que decir que Zaha Hadid es un perfil bastante peculiar, porque también antes de estudiar arquitectura estudió matemáticas, pero antes de triunfar en la arquitectura ya trabajaba en un despacho arquitectónico, pero antes de triunfar con su propio despacho terminó exponiendo en el MoMA pinturas Wow. ¿Pinturas? de corte arquitectónico, ¿no? Okay. Donde retomaba un poco las ideas de Malevich, que es un pintor de inicios del siglo XX ruso, O sea, ¿no? era una genio. Sí, era una y además era estas personas que tienen una gran personalidad y decían que era la menos aburrida de todos los arquitectos del mundo, ¿no? Entonces era como muy un gran personaje, ¿no? Si se puede meter a YouTube y ver las bellezas que estamos viendo ahorita, estos diseños tan extraños. ¿El estadio del Real Madrid? No, el Real Madrid no lo realiza ella, pero sí, por ejemplo, esta sí es una pieza... Esto parece de la Guerra de las Galaxias. Sí,
Sí, algo que la caracteriza, por ejemplo, la parte deportiva, ella realizó el centro acuático de Londres, de los Juegos Olímpicos. Sí me acuerdo. Entonces tenía esta forma es todo un sistema constructivo que evoca el agua, entonces tiene estas cosas curvas, y ahí entra un poco la parte de innovación tecnológica que les decía, ¿no? Porque para realizar esa arquitectura, pues no es nada fácil y nada barato, entonces hay todo un sistema de hormigón prefabricado que se diseña con antelación, se fabrica con antelación y se ensambla en el lugar, ¿no? Entonces son obras muy caras también, pero que las hacen únicas y que las hacen peculiares Eso y la volvió diferentes. Una arquitecta como de mucha exclusividad, o sea, de decir, para construir algo que ella diseñe se necesita lana. Pues sí, eventualmente sí, de entrada sí, eres una de las firmas, creo que llegó a ser la más cara del mundo en algún momento. Ella murió en el 2016 y ya tiene algunos años que ella murió, casi 10 años, pero pues sus edificios están repartidos por todo el mundo. El más importante de su etapa ya famosa está en Alemania. Hace dos, de hecho, uno para edificio Vitra, otro para BMW, pero termina siendo edificios, miren, este es muy peculiar. El anterior, que está aquí es, bueno, termino la idea, ¿no? Hizo en Azerbaiyán, que es el que estamos viendo, pero hizo 3 en Pekín, hizo en Roma, hizo en Estados Unidos, en Canadá, hizo en un montón. Este en Bakú, es el Centro Cultural Heydar Aliyev, que es el nombre del expresidente, y que este edificio se construyó ahí con la idea de mostrar este renacimiento económico y cultural que tenía. Se le puede traer para el renacimiento maya, entonces, mira. Azerbaiyán, y bueno, es una de sus obras más extrañas y peculiares. Es increíble. Y si la ves de un lado, lo ves de otro lado, parece prácticamente otro edificio. Y además parece una ballena a la que le cortaron la parte de adelante y entonces... Porque lo estamos viendo de este lado. Si lo vieras de otro lado, tendrías otra sensación por completo, ¿no? Y aquí podemos ver precisamente esas curvas y cómo todo el edificio está construido a partir de una sinuosidad. Y de hecho evoca un poco como estas resonancias que tiene el agua. Si lo pudiéramos ver, tendríamos como diferentes bolas que se van uniendo entre sí y gira del otro lado. Es una arquitectura bastante... Además, los espacios que crea dentro son igualmente muy interesantes porque también trabaja ahí la idea de la erosión, por ejemplo. Entonces, por dentro hay ciertas paredes que van teniendo espacios negativos y que va generando sensaciones como ¿Un espacio negativo qué es? Es un hueco. Como huecos que a la vez servían para aligerar la estructura, pero también tenían un claro sentido funcional para la luz y estético también. Entonces generaban pues toda una arquitectura muy amplia también, de espacios muy extraños. Y bueno, aquí estamos viendo otra parte del edificio. ¿Es el mismo? Es el mismo edificio. Es otra cosa, claro. Del otro lado. Y pues esta sinuosidad también genera movimiento, ¿no? Y movimiento es hablar del tiempo, ¿no? Porque tú cuando te mueves estás atravesando el tiempo, estás dándole cuerpo al tiempo. Entonces, pues el tiempo es movimiento. Exactamente. ¿No? Entonces, es esta idea como de cosa en movimiento, como de tiempo petrificado. Como dunas que se están moviendo por el viento y se van creando diferentes figuras, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos otro ejemplo también, ¿no? De estas ideas, por ejemplo, de la biotecnología, de la bioarquitectura, que es esta arquitectura que trata de copiar o que retoma la propia arquitectura de los organismos, ¿no? A veces de los árboles, a veces de los insectos, a veces de las colmenas, de las abejas, de la telaraña, de las arañas, ¿no? Que retoman esta forma de construcción y que son muy eficientes, ¿no? Por ejemplo, pensemos una telaraña, ¿no? Lo eficiente que es en términos de resistencia para lo delgada que es, cómo se construyen estos materiales, por eso muchos arquitectos están clavadísimos. O las colmenas que decías hace rato, ¿no? ¿Son pentágonos? Es un hexágono. Hexágonos, como el hexágono es la figura más eficiente que hay aparentemente para la naturaleza, ¿no? Exactamente. En consumo de espacio, ¿no? Anteriormente vimos otra parte del propio edificio. Aquí lo estamos viendo. Este ya es el frente del Centro Cultural de Azerbaiyán. Vemos cómo contrasta con el fondo, ¿no? Esta foto nos permite ver el pasado de Azerbaiyán con esos edificios del fondo y cómo esto pues remite precisamente no solo el presente, sino el futuro que quería mostrar el gobierno Me daría curiosidad saber qué se diseñó para ella. O sea, cómo es su casa, por ejemplo. O sea, asumo que, no sé, yo estoy asumiendo que ella diseñó su casa, ¿verdad? Pero como que siempre me da curiosidad eso de los arquitectos. Lo que diseñas para los demás a lo que diseñas para ti. Hay un departamento que diseña ella que bueno, la nota que encontré es que vale 40 millones de
de euros. Madre. Pero bueno, más allá de eso, pues eran las imágenes que mostraban, tenía toda esta articulación pues sinuosa, ¿no? Y sobre todo la combinación de materiales, había piedra, había paneles de concreto, había aluminio, que era prácticamente lo que ella utilizaba para la construcción de sus edificios. Estos enormes arquitectos, arquitectas, se dedican nada más a lo grandote. Digo, entiendo lo del departamento, pero no hacen casas en las Américas, ¿no? No, pues no. No Sí, hacen casas en las van con Américas. Sadas y digo, oigan, vengo a diseñarles unas casitas. No se dedican a eso, pues. No, pero sin embargo, precisamente uno de los maestros de la propia Zaha Hadid es Rem Koolhaas. Rem Koolhaas es un arquitecto muy famoso también, que tal vez no se dedicó a la construcción de una casa en específico, pero sí se centró en la construcción de edificios habitacionales, ¿no? Okay. O en la construcción de complejos habitacionales que implican más de 2 o 3 edificios, ¿no? Entonces piensan ya la idea de vivir de una manera macro para un grupo de personas amplio, ¿no? Okay, entonces eso, y les encanta a los arquitectos también ese tipo de proyectos. Este ¿no? es el departamento, lo está viendo usted en pantalla. Un departamento diseñado por ella. Ajá, es un departamento diseñado, madre que está extraño. Sí, está extraño. Y esto es por dentro, miren nada más qué bonito. Sí, la amplitud de los espacios. Para los arquitectos también es muy importante la relación que se establece con el exterior. Sí. Parece una nave espacial. Y si hiciéramos como un análisis más complejo de cómo construye sus edificios o por qué nos parece tan extraños estos edificios de Zaha Hadid, veríamos porque pareciera que ella dibuja en perspectiva un cubo, por ejemplo, pero en vez de que lo veamos de frente, lo vemos como por arriba y de ladito. Entonces ella retoma ese rombo como esos angulado. dibujos que aparentan ser de tercera dimensión, de los que se salen de la hoja, ¿no? De papel. Y tomas ese rombo angulado. Madre. Y eso es lo que toma como base para ir construyendo. Entonces es un dibujo. Si viéramos el plano de Zaha Hadid, veríamos un plano de formas muy angulosas y de mucho sinuosidad, ¿no? Y además entrecruzada por la caligrafía árabe, que también era algo que influía el dibujo de sus planos y sus obras, ¿no? Entonces, por eso obtenemos estas curvaturas, estas extrañas y caprichosas formas arquitectónicas que la hicieron emblemática, ¿no? Creo que es una de las arquitectas más son planos de ella, ¿no? Esto entiendo que son planos de ella. Sí. Sí, son extraños. No ubico cuál es, pero ahí vemos parte de lo que vemos, ¿no? Las curvaturas. Y esto tenemos que tomar en cuenta lo disruptivo que fue para... Ya me quedé con la duda, porque ¿cómo plasmas esas curvas en un plano de papel? Qué complejo. Pues sí. Ustedes saben cómo hacerlo, pero qué complejo. Pues sí, es parte del reto, ¿no? Del diseño, ¿no? Sí, a veces vemos los edificios de los arquitectos y vemos los dibujos iniciales y prácticamente parece que estaban en la servilleta y dibujaron cualquier cosa, ¿no? Entonces, a partir de esas formas muy simples, los arquitectos trabajan con formas muy simples que obviamente se complejizan cuando se construyen, pero las formas siempre tienden a ser simples, ¿no? La parte ingenieril, ¿cómo la manejan? Porque hay un ingeniero y hay un arquitecto, ¿no? Entonces entiendo que el arquitecto es el del buen gusto, es el artista, el ingeniero ejecuta, pero ¿cómo puedes diseñar tú algo? Ya se ofendió a la mitad de la audiencia. No, a lo que voy es que yo el conozco, ingeniero por ejemplo, debe decir, sin mí se les cae el edificio. Seguramente, a eso voy. Tú puedes y hacer los arquitectos un diseño deben de decir, no, yo puedo construir sin el ingeniero. Sin ingeniero, me imagino, pero no, porque los he escuchado los dos discutir, pero a lo que voy es, tú puedes diseñar algo como arquitecto y un ingeniero te puede decir, maestro, está bien bonito, pero no se puede. Ah, sí, siempre lo dicen, de hecho. Sí, ingenieros los queremos, pero... Exactamente. Pues el arquitecto tiene esta idea, se supone que tiene más esa idea de la espacialidad, ¿no? Es algo más conceptual y más complejo, mientras el ingeniero sabe perfectamente cuánto peso soporta el concreto de tanto por tanto con cierta densidad. No lo tienes por qué saber tú como arquitecto. Pues hay algunos que ya lo ¿no? saben, pero por eso están divididos un poco los trabajos, ¿no? Y el ingeniero tampoco está pensando en nuevos materiales o está pensando en eficiencia y eficacia de sus construcciones. Está pensando que, mira, este cuarto con 4 paredes va a servir. Vas a dormir igual que si lo haces curvo. Bueno, y estos grandes despachos pues tienen todo un ejército de personas trabajando para ellos, porque construir un edificio no solo es la estructura, sino el mapa eléctrico, es el aire acondicionado, la tubería. ¿Y eso quién lo ve? ¿El ingeniero? El ingeniero, Claro. Exactamente. O sea, puedes contratar arquitectos también, hay unos que... El tema lumínico, es toda una vida construir. Lumínico, claro. Sí, claro, hay que sumar todos los voltajes que van a ver y hacer todo eso y calcular y hacer una propuesta y ver de cuántos watts va a ser
hacer cada Madre foco. mía, sí, Entonces, estos claro. grandes edificios que tenemos aquí en Mérida, entre comillas, grandes, comparación de Digo, los para que hay en nosotros, otros, para nosotros. pues igual son toda una vida, ¿no? ¿Tú qué Pobres serías? los que tienen que hacer ese trabajo, es un montón. ¿Tú qué serías? A mí me queda claro que tú serías arquitecto o entre ¿es? ingeniero. No, pero Pues- entre ingeniero y arquitecto, ¿tú qué serías, Gastón? Yo ingeniero probablemente. Sí, Supuse. yo de artista no tengo nada. Yo arquitecta. ¿Quién sabe? ¿Y tú arquitecta? Sí, eso de que me digas cuántos watts, ¿cuál es tu problema? Yo quiero que se vea bonito aquí. Entonces hay un enfrentamiento siempre entre el arquitecto y el ingeniero, me quiero imaginar. Tampoco banalicemos tanto los arquitectos, la verdad hay muchísimos No, que no, saben desde luego. perfectamente sobre sistemas constructivos. Sí, pero no, por fortuna existen los arquitectos, porque si no... Tendríamos cajas de zapatos. Exacto. En tu visión de eficiencia, pues tú haz cuadros, cubos y listo. Y entiendo a los ingenieros también, ¿eh? No, afortunadamente existen y no se preocupan por lo técnico, porque si se preocuparan por lo técnico, coartarías la creatividad. Pues exacto, sí se preocupan, pero la chama Sí, dura pero- se la dejan al ingeniero. Que lo ¿no? resuelvan. Y yo creo que por eso hemos ido avanzando en la arquitectura, porque se lo dejan y le dicen al ingeniero, pues ni modo, hazlo. ¿No? Eso es agradecidos porque existen los arquitectos. Sí, la arquitectura, pues lo decía la otra vez, ¿no? Ya llevamos, es el tercer Sí. programa que hablamos de arquitectura, pues no tiene que ver precisamente con simplemente habitar. La arquitectura se relaciona con la filosofía, se relaciona con los cambios políticos, religiosos, sociales de una sociedad. Es decir, podríamos hablar de la filosofía de la arquitectura. Hay todo un denso y complejo concepto detrás de todo lo que van diseñando los arquitectos, ¿no? Y si vamos atrás de la historia también, desde los egipcios, ¿no? Hay todo este rollo. Alberto, como siempre, es un gusto. Tal vez podríamos pedirle a la gente que nos digan de qué quieren que hablemos la próxima Sí, semana. algo de Échale. relacionado con el arte. Desde luego, no nos vayan a poner, decir háblenos. de Yu-Gi-Oh! No, O sea, no. o háblenos de las elecciones del 1 de junio. No, para nada. Te vi tu cara, Pues Alberto. es que ¿Quieres pues- hablar de Yu-Gi-Oh? Pues Dilo. es que hay una... Yu-Gi-Oh! ¿Quién es Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh es un juego de mesa, pero más allá de Yu-Gi-Oh, pues los juegos de mesa son todo... El diseño de juego de mesa es un arte, porque no existe solo el turista. Hay muchísimos juegos de mesa y hay muy complejos que implican todo un diseño gráfico y también conceptual y bueno, hay muchísimos juegos de mesa muy buenos que tienen un fuerte rasgo artístico porque es la construcción de una narrativa Eso está y de un interesantísimo. concepto que se llama jugabilidad que tiene que ver con cómo juegas algo. Y eso, claro que es un desarrollo creativo. Ese ¿Por qué está te buenísimo. ríes, No. Viri? Porque si le mostramos una foto a Gastón de lo que es Yu-Gi-Oh! Ah, Sí. se va a morir. No, a ver, espéreme. Gracias, ya vi. ¿Ya Ok. te lo arruiné? Ya me lo Ya te arruinaste. lo arruiné. Estaba yo emocionado hasta hace unos 12 segundos. Aquí en la ciudad hay varios espacios Para donde jugar. tú vas y te compras un café y hay una amplísima gama de juegos. Juegos de mesa, y, sí. y te apuesto que no son tan simples como crees. No, Son- no. Son complejos y están sí. muy padres. Y el diseño gráfico es Es que bellísimo. eso está padrísimo, Sí. el diseño de los juegos. Mira, son estas tarjetas que tienes que ir como ganando. No entiendo cómo funciona, Bueno, pero... yo no hablaría de por ejemplo, si tuviera que hablar de juegos de mesa, pero... Yo hablaría del Jenga. No, tú no. ¿No? No. ¿Es arquitectura? Sí. Yo por eso lo hago porque sé Ahí que... hablamos de Da Vinci. Oiga, nos tenemos que ir. Alberto Arceo, ya lo sabe, sígalo. Le pone @Arceo Alberto. Creo que alguien nos